La educación superior. Para iniciar hablando de educación, es importante conocer de dónde nace. La Ley General de Educación en el artículo primero dice: objeto de la ley, la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Esta ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación, que cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de la persona, la familia y la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona. Teniendo en cuenta esto, la educación superior en Colombia debe generar una calidad que se vea reflejada en aumento de productividad, innovación, mayor equidad social y la consolidación de una sociedad verdaderamente democrática. Pero, ¿cómo lograr esto? Se debe partir entonces del ser humano, y es urgente pensar con qué seres humanos estamos contando. Educar al hombre exige de un sentido antropológico, es decir, qué tipo de personas se quieren formar. Un sentido sociológico, es decir, para qué tipo de sociedad. Un sentido epistemológico, se refiere al conocimiento, al saber. Un sentido ético, que consiste en darle mayor importancia a la ética, que se refiere a la humanística. La ética es el arte de ser feliz. Esto debe formarse en la familia, quienes son los responsables de equipar al individuo para ser feliz. La felicidad se va construyendo. Para lo anterior se trabaja desde tres ámbitos. Primero, generar opciones. Hace referencia a las múltiples oportunidades que se le presentan. Segundo, elegir de esas múltiples oportunidades la que más le convenga. Y tercero, decidir. Al elegir se toma la decisión con libertad y responsabilidad, asumiendo las consecuencias de esa decisión. La moral es el resultado de la ética. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reflexionar sobre la crisis que se encuentra la humanidad. Según Yolanda Guerra, en el artículo Las humanidades en crisis o la crisis de la humanidad, se están formando monstruos educados, se imparten y se afirma que a pesar de tener grandes títulos y de ser personas estudiadas, el grado de barbarie es increíble. Se enseñan ciencias exactas y se les resta importancia al arte de ser felices. No se enfoca al estudiante en cómo debe manejar las emociones, para que sepa manejar adversidades que se le puedan presentar en la vida, como el dolor, la muerte o la ira. ¿De qué nos sirve tener un título de abogado, médico, publicista, ingeniero, si se sigue siendo egoísta o si te dejas llevar ante determinado dolor o solo piensas en ti mismo, o aún peor, si se piensa en que puedes caminar por el mundo pisando a los demás? Pero no todo el peso recae en los estudiantes. También podemos hablar de los profesores y de sus métodos. Como dice el escritor y el educador Juan Manuel Álvarez Méndez: evaluar para conocer o examinar para excluir. ¿De qué forma nos tratan los profesores? ¿Nos conocen o nos excluyen? Evaluar no es igual a medir, ni a calificar, ni siquiera a corregir. La evaluación no se puede dar sin sujeto evaluado. La finalidad del evaluar es destacar en qué momento del aprendizaje se encuentra el estudiante, qué fortalezas o qué debilidades pueda tener. El estudiante aprende a partir de la propia evaluación y de la corrección de la información contrastada que hace el educador, siendo siempre crítico y argumentándolo, pero nunca descalificándolo ni penalizándolo. Juega un papel muy importante tanto el estudiante como el educador, el sentido humano de cada uno de ellos, su grado de concientización y responsabilidad. Es de resaltar que la normatividad en la educación debe dar un valor, una nota, porque así lo requiere el sistema de educación. Lo importante es que realmente se esté aprendiendo para llegar a ser competitivos en el mundo real,
al que nos vamos a enfrentar, pero hacerlo con alto sentido de ética, pensando siempre en obras con responsabilidad social.